Hola, la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica les da la bienvenida a una nueva edición de ASFA Talks. Muchas gracias a las personas que decidieron unirse a esta emisión que es, pues evidentemente, de total relevancia y vigencia en estos momentos. Esta charla se realizará en español, pero para aquellos que hablen en inglés o se unan desde otras partes del mundo, los invitamos a activar los subtítulos que tendrán disponibilidad de traducción, perdón, en el idioma de su preferencia. For English speakers and international participants, we are pleased to announce that you can enable the closed caption feature and activate translation into your preferred language. Como ustedes bien saben, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, el USTR, por sus siglas en inglés, publicó el pasado 23 de julio de este año la decisión final adoptada en las investigaciones contra 60 economías en el mundo por la sección 301 por no imponer y o aplicar efectivamente una prohibición a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. Como resultado de estas investigaciones, el USTR determinó que las prácticas de estas 60 economías son irrazonables y constituyen una carga o una restricción al comercio de Estados Unidos. Así pues, y en consecuencia se decidió imponer aranceles adicionales bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 a productos originarios de estas economías investigadas, con tarifas que van del 10% al 12,5% según las medidas adoptadas por cada economía frente a la importación de estos bienes. Debemos recordar que este escenario arancelario no es nuevo y podríamos marcar una fecha de inicio en el 1 de febrero del año inmediatamente anterior con la promulgación de aranceles generalizados por parte de los Estados Unidos, especialmente a importaciones de Canadá, Estados Unidos y México, y luego con unas órdenes ejecutivas subsecuentes que trataron temas arancelarios específicos sobre automóviles, mm, acero, aluminio, con luego otras entradas en vigencias y otros temas particulares. Posteriormente, el 5 de abril de ese mismo año, el año pasado, entra en vigor lo que podría llamarse el arancel mínimo del 10% impuesto a casi todos los países y territorios, con una seguidilla de órdenes ejecutivas donde se amplían plazos, se exceptúan productos y se atacan otros frentes del comercio exterior. Así, pues con muchos detalles en el interín, la situación cambió radicalmente con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en febrero de este año, donde se declararon ilegales los aranceles impuestos bajo la ley EPA, una ley de seguridad nacional, pero que mantenía en vigencia otros establecidos bajo otras ordenanzas. La decisión de la semana pasada revive algunos de los aranceles y nos pone a la región especialmente en una situación que debemos analizar con muchísimo detenimiento. Por tal razón, hemos invitado hoy al doctor Martín Gustavo Ibarra y a la doctora Olga Salamanca, socios de la firma Araujo Ibarra, expertos en comercio internacional y quienes han venido realizando un seguimiento intenso y exhaustivo a estos temas. Yo quisiera darle la palabra a Martín y a Olga y a Martín, no sin antes recordar que esta reunión es de carácter informativo y que bajo ningún concepto pretende fungir como una asesoría legal específica y que quien quiera y requiera de alguna asesoría de este tipo puede contactar a expertos legales en esta materia para consultas jurídicas particulares. En ASFA contamos con varios expertos, consultores en estos temas, incluidos Araujo Ibarra, y los invitamos a contactar a los asesores de su preferencia para consultas de carácter jurídico en temas muy particulares.
Sin más dilación y para aprovechar el tiempo, le doy la bienvenida a Olga y a Martín. Tendrán unos 45 minutos para exponer y mientras tanto los invitamos a que en el chat nos dejen sus preguntas. De nuevo, Martín, Olga, muy bienvenidos y esperamos que sea de provecho para todos esta reunión hoy en día. Muchísimas gracias, Julio, por esta invitación. Estamos en un momento excepcional en América Latina y en el mundo en materia de comercio internacional. Hemos preparado con Olita una presentación para hoy que vamos a proyectar. Yo empezaría con la frase china de que crisis y oportunidad son sinónimos. Y uno puede desaprovechar una crisis, hay que sacarle ventaja. Vamos a ver, entonces vamos a dividir la presentación en dos. Yo voy a hacer una corta introducción de cómo está hoy el mundo en comercio internacional y el impacto de estos aranceles del presidente Trump 2 en el comercio internacional. Y Olguita a continuación va a entrar a un análisis ya más profundo de en qué consiste y sobre todo cómo vacunarse contra estos nuevos aranceles que acaban de ser decretados. Adelante, por favor. Yo quisiera empezar diciéndole que estamos en el mejor momento en la historia de la humanidad en el comercio mundial. No había ningún año, no hay ningún año en la historia de la humanidad que se hayan exportado 26 trillones de dólares americanos. Cuando Alfa se creó, va a ser 29 años, el mes entrante, el mundo exportaba 5.600 millones de dólares en agosto de 1997. Hoy ha crecido en estos 29 años 4.7 veces el comercio mundial. De hecho, cuando se creó Alfa, apenas la OMS llevaba 2 años de fundada. Siguiente, por favor. América Latina pasó de 300.000 millones a 1.5 billones de dólares en el mismo periodo, ha crecido 5.3 veces. Miren lo interesante es que pasamos del 5 al 6% del comercio mundial en este periodo. Pero vamos a ver ahorita cómo mínimo, de acuerdo con nuestra población, deberíamos tener un 8%. Hay un 2% todavía que nos hace falta rellenar, y en el cual Alfa pues, está muy comprometido porque el objetivo de Alfa es promover el comercio y la inversión alrededor de la zona franca. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo cuando se creó Alfa en 1997, 27 de agosto de 1997, a propósito, en un año, Julio los va a invitar a los 30 años de Alfa en Costa Rica, donde nuestros amigos ticos van a tirar la casa por la ventana. En ese momento, el mundo exportaba 948 dólares. Grábense bien esa cifra, 948 dólares. Hoy exporta 3.200 dólares por habitante. El per cápita exportador ha crecido 3.3 veces. En América Latina exportábamos 600 dólares, hoy exportamos 2.300, hemos crecido 4 veces. Estamos recuperando el terreno perdido. Adelante, por favor. Y esto es algo bien interesante. Hoy exportamos 1.5 billones, pero deberíamos en el per cápita mundial de exportaciones. Nos faltan 580.000 millones de dólares para nivelar el simple promedio mundial, que es pasar el examen con 3 raspado. Y ahí es donde están las oportunidades de las zonas francas y de Alfa en liderar, como Moisés llevó al pueblo judío a través del mar a la tierra prometida. Alfa tiene que llevar a sus 25 países miembros, a sus zonas francas afiliadas, a que ayuden a llenar ese hueco de los 580.000 millones de dólares que nos hacen falta en América Latina para llenar el comercio, el promedio del comercio internacional en los próximos 10 años. Adelante, por favor. Este es un gráfico interesante donde muestra cómo los promedios son mentirosos. Uno puede tener un pie en un cubo con agua hirviendo y otro en un cubo con hielo y en promedio está bien, pero en la práctica no.
Y aquí vemos cómo hay 5 países de alfa, España, Chile, 4 países de alfa, España, Chile, Costa Rica y Uruguay, que están sobre el promedio mundial. Pero tenemos el resto en donde estamos todos por debajo del promedio mundial. Y en este gráfico observamos en la columna derecha lo que el per cápita que le falta a cada país para alcanzar ese per cápita internacional de $3.200 por habitante. Y obviamente el país que más tiene para crecer es Haití, pero también tenemos otros países muy interesantes. El caso de Perú, por ejemplo, le faltan $800 ahora con la nueva ley de zonas económicas especiales que acaba de crear, o Ecuador, que le faltan 1.200 con la nueva ley de zonas francas aprobada hace 2 años, a Brasil le faltan $1.500. En fin, o sea, aquí tenemos una labor país por país que merecería una reflexión profunda en cómo a través del mecanismo de zonas francas y zonas económicas especiales, estas economías pueden llegar a tener. Hay 2 países que todavía no tienen zona franca, que son Guyana y Surinam, pero que próximamente las van a tener. Adelante. Cuando se creó ASFA, habían 240 zonas francas en América Latina e Iberoamérica. Hoy hay 700. Hemos casi que triplicado el número de zonas francas y tenemos que prepararlas para 1.000 en el año 2036. Y no solamente porque vamos a tener zonas francas nuevas, sino porque va a haber ampliaciones de las zonas francas existentes. Vamos a ver en los 30 años si podemos llegar a las 800 zonas francas en América Latina. Adelante, por favor. Bueno, las zonas francas en Iberoamérica Alfa dicen que exportan 60.000 millones de dólares, que es el 4% del comercio de la región. La apuesta que debemos tener es si las zonas francas logramos en la región atraer los negocios del futuro al presente y montarnos en ellos desesperadamente, es para tener una participación entre el 15 y el 20% del comercio internacional. Por eso debemos prepararnos para crecer a los 230.000 millones de dólares. O sea, tenemos que prepararnos para mejorar el tiempo de la maratón, debemos prepararnos para crecer 3 o 4 veces el valor de los negocios, pero sobre todo el que las zonas francas de la región sean los laboratorios de internacionalización, de los experimentos de estos nuevos proyectos que la inteligencia artificial y la reestructuración del comercio internacional nos va a traer. Adelante, por favor. Cuando se creó Alfa, y Alfa se creó por el Mercosur, una resolución del Mercosur, ahorita vamos a ver, que declaraba extranjeros a los productos del propio Mercosur que tocaran una zona franca. Una vaca argentina tocaba una zona franca en Uruguay, se convertía en China. Y cuando vimos eso nos asustamos. En ese momento habían 7 acuerdos de libre comercio en América Latina. Hoy tenemos más de 40. Hoy tenemos no solamente el CARICOM, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina, el Mercosur ahora con el libre comercio con Europa, el TEMEC, que es el nuevo NAFTA, el CAFTA, que no existía cuando se creó ALFA y que ALFA ayudó a negociar en su momento, el ALBA, la Alianza del Pacífico, continuamos con la LADI, pero también Estados Unidos ha hecho acuerdos de libre comercio con Panamá, Chile, Colombia y Perú, la Unión Europea con otros países más, China tiene acuerdos con varios países de la región, el EFTA también, algunos países de Europa, Reino Unido, Corea y Japón, entre otros. Y además hay acuerdos internacionales entre Colombia, Venezuela, Colombia, el Triángulo del Norte, México, Centroamérica y Chile, Mercosur. Entonces, como vemos, no tenemos excusa para no incrementar el comercio exterior en este momento, pero además tenemos la responsabilidad de conservar el origen de la zona, que fue realmente el motivo principal por el cual se creó Alfa. Siguiente, por favor. Este fue el origen de Alfa, la resolución 8 de Mercosur, que consideró de un tercer país cualquier bien procedente del Mercosur que tocara una zona franca, ya que ha tenido modificaciones en 2015, 19 y 25, y Uruguay ya sacó un decreto, el 253, que le da origen a los productos de Uruguay. Sin embargo, Argentina, Paraguay tienen todavía
tener origen en el Mercosur. Y afortunadamente ALFA ha funcionado muy bien, pues tenemos países como Colombia, donde en la totalidad de los 16 acuerdos que tiene Colombia suscrito, los productos procedentes de zona franca conservan, mantienen y ejercen el origen. Adelante, por favor. Bueno, aquí viene ya, entrando en materia, hay 11 países de América Latina que tenemos acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, 6 de ellos en CAFTA, México, Perú, Chile, Panamá y Colombia. Por eso, este nuevo 10 a 12,5% que Olguita les va a explicar, impacta aún a estos países que tienen acuerdo de libre comercio. En el otro caso, será un arancel adicional al arancel propio de cada país con los Estados Unidos. Pero por eso sí que queremos lanzar la teoría hacia el futuro, y eso lo hemos conversado con Julio en varias oportunidades, del Made in the Americas, el crear cadenas regionales de valor, el hacer que los Estados Unidos mismos permita que sus propias materias primas fluyan por América Latina utilizando nuestra mano de obra y nuestra capacidad industrial para regresar y crear un clúster regional. Tenemos que hacer una estrategia porque ese 10 o 12,5% aún está agravando las propias materias norteamericanas, sus propias materias primas norteamericanas, que están fluyendo por la región a través de nuestras 700 zonas francas y que se regresan en bienes manufacturados, se están pegando un tiro en el pie. Por eso es muy importante reflexionar, y es uno de los puntos que queríamos compartir hoy con ustedes, cuál debe ser la estrategia que una gobiernos, negociadoras internacionales, AmChams, zonas francas y entidades de promoción de inversión y comercio para la creación de este discurso común que ahora, en que Estados Unidos le declaró la guerra a China y a otros países, América Latina es su primer socio comercial y ha crecido 300,000 millones de dólares en nuevas exportaciones a Estados Unidos desde que Trump, en su primer gobierno, le declaró la guerra a China. Muy bien, después de estas cortas palabras, le paso la palabra a Olguita, quien va a explicar muy bien en qué consisten estos nuevos aranceles que están recién salidos del horno y qué deben hacer los países para vacunarse contra ellos. Adelante, por favor, Olguita. Martín, muchísimas gracias y Julio, de nuevo un gusto, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá, a todo tu equipo y a todos los empresarios que hoy nos acompañan en esta charla. Bueno, sin más preámbulos, Julio, tú hiciste una muy buena introducción, un muy buen resumen de dónde venimos, un poco nuestro interés es ir puntualizando algunos aspectos importantes, entonces, por favor, adelante con la presentación. Y de nuevo, cualquier inquietud, cualquier duda, creo que a través del chat pues lo vamos manejando. En la siguiente, por favor. Julio, pues, específicamente nos explicaba cuál ha sido esa línea de tiempo, de dónde venimos desde el año pasado realmente con esta nueva política comercial de los Estados Unidos. Hay un punto muy importante, es entender ese racional que está detrás, que a veces caemos un poco en la tentación de pensar que se tratan de unas políticas quizá caprichosas, quizá un poco aceleradas, pero responden realmente a una base que es lo que hoy en día está definiendo nuestro relacionamiento comercial con Estados Unidos, pero también con muchos otros socios comerciales con los que tenemos acuerdos de libre comercio, ya que no en esta misma magnitud, pero sí un poco siguiendo este camino vemos, por ejemplo, la Unión Europea también generando muchas alertas, también generando una serie también de medidas para el comercio y se basa en una premisa fundamental y es que, en opinión de los Estados Unidos, el sistema multilateral de comercio, como lo conocíamos, falló. Falló en su objetivo de buscar unas condiciones de equilibrio entre todas las economías y buscar que esos flujos de comercio pues realmente generaran unos niveles de desarrollo equitativos. Lo que argumenta Estados Unidos es que las normas de la OMC, los mismos principios de los TLC,
se quedaron atrás frente a una realidad que todos conocemos y pues es este crecimiento muy fuerte que en las últimas décadas tuvo especialmente China y Asia liderando cadenas globales de valor y siendo realmente quienes a su juicio pues se han beneficiado de estas mismas normas que fueron conceptualizadas por Estados Unidos y las economías de Occidente. Entonces, bajo esa premisa es que hemos visto todas estas acciones y es lo que seguramente vamos a seguir enfrentando y pues nos vamos a tener que seguir adaptando a esta realidad. De allí entonces surge bajo esa premisa, pues esa primera herramienta que muy bien explicaba Julio, que fue en las medidas de 2025 que se amparaban precisamente en una norma que es la Ley de Poderes Económicos Especiales, donde su fundamento era, hoy las condiciones de comercio no son equitativas para Estados Unidos, y si recuerdan, el presidente Trump pues hablaba de esos desequilibrios comerciales, decía un poco a Estados Unidos no le están jugando de una manera limpia, que hay muchos países que pueden entrar al mercado de Estados Unidos con preferencias arancelarias, mientras que productos de Estados Unidos enfrentan barreras en esos países de destino. Y es allí donde surge entonces este concepto de estos aranceles recíprocos que se enmarcan en esta ley de poderes económicos especiales, pero también siempre vamos a ver otro elemento de definición muy importante que es seguridad nacional. Hoy en día el comercio internacional no solamente se trata de logística, no solo se trata de aranceles, de reglas de origen, de cadenas global de valor, sino de unos principios mucho más profundos que tienen que ver con valores democráticos, que tiene que ver también con normas con las que estamos viendo, en las que vamos a profundizar de temas laborales, de medio ambiente, pero también de seguridad nacional, de nuevo bajo una premisa y es que si las economías no tienen una base productiva sólida, sobre todo en ciertos bienes estratégicos, y depende completamente de la importación de esos bienes, y de nuevo, especialmente de países asiáticos, pues se va a ver comprometida su seguridad nacional. Entonces, toda esta base, esa racional, es la que sigue guiando estas decisiones. Y en el marco de estos aranceles de la Ley de Poderes Económicos Especiales, entonces, donde nos encontramos con una tarifa del 10%, que fue la que en muchos de los países de la región pues estuvimos pagando durante varios meses, pero además teníamos otro componente, si recuerdan, también se publica una segunda lista que eran los aranceles, que eran ya los que iban a corregir ese desbalance comercial y eran tarifas entre el 11 y el 50%. Allí sobre todo encontrábamos a los países asiáticos, muchos de ellos inclusive quedaron grabados en un primer momento con aranceles hasta el 50%. Vino todo este ciclo de negociaciones donde China incluso llegó a tener en algunos momentos aranceles del 100%, pero el objetivo fundamental pues terminaba siendo, vamos a rediseñar este sistema y vamos a buscar que efectivamente se equilibren esas condiciones de competencia. Luego vemos también una de las normas que ha acompañado las dos administraciones del presidente Trump, que han sido la sección 232, que para muchos de los sectores productivos de América Latina, pues han resultado también una barrera importante, que son estas normas de seguridad nacional. Vino luego pues en el litigio donde efectivamente pues la Corte Suprema declara que estos aranceles recíprocos no podían ser aplicados por el presidente, por el Ejecutivo, era facultad del Congreso aplicar estas medidas en estos aranceles en el marco de estas normas, pero algo muy importante, la decisión de la Corte no le limitó la facultad al presidente y al Ejecutivo de seguir aplicando otro tipo de medidas arancelarias enmarcado en otro tipo de normas que están basadas en la Ley de Comercio de Estados Unidos. Entonces, digamos que al final fue un fallo parcial donde solamente se tocan estos aranceles recíprocos de abril de 2025, pero todas las demás facultades siguen vigentes. Y es allí pues, donde nos estamos encontrando en este momento con esta nueva realidad de tener una nueva medida en el marco de la sección 301 por trabajo forzoso. La siguiente, y para ir aterrizando también un poco más en estos conceptos, bueno, como les decía entonces, en este primer momento de los aranceles recíprocos que se declararon también como una medida de emergencia precisamente argumentando este desbalance comercial. Aquí creo que de fondo el objetivo era empezar a negociar acuerdos bilaterales. Y creo que y fue la herramienta. Creo que el presidente Trump, lo hemos dicho muchas veces, en esos momentos decías que el arancel es la palabra más bella del diccionario precisamente por eso, porque era el accionable que le empezó a permitir
negociar bilateralmente y de nuevo saliéndose de la lógica de los acuerdos comerciales de los TLC que tenemos pues muchos de los países de la región ¿con qué objetivo? Uno, levantar lo que se denominan esos irritantes comerciales precisamente en aquellos sectores o aquellas normas que a juicio de Estados Unidos le están impidiendo llegar de una manera más eficiente a esos mercados. Pero dos, también a cambio de compromisos en estos temas de fondo que para Estados Unidos son importantes. Entonces, más allá de la figura, lo que empezamos a ver también muy rápido el año anterior fue precisamente una serie de negociaciones con economías asiáticas. En India, digamos, fue uno de los primeros que levantó la mano, el Reino Unido y también muchos países de América Latina comenzaron a avanzar muy rápidamente en estos acuerdos de comercio recíproco, que vamos a ver es casi un paralelo a los acuerdos de libre comercio. Y para la administración Trump, si bien tener el acuerdo de libre comercio, pues es un punto, digamos, un punto de partida, definitivamente el objetivo es estos acuerdos muy al estilo también de la administración Trump, mucho más pragmáticos y donde se plasman muy rápido, ya no son negociaciones como las que teníamos antes, que duraban varios años, estas son negociaciones en un par de meses, donde fácilmente se resuelven esos irritantes comerciales y donde a cambio Estados Unidos se compromete a dar unos tratamientos preferenciales en el marco de esta nueva arquitectura arancelaria. En la siguiente. Y este camino sectorial, que si bien es distinto a la 301, sí queremos traerlo acá, porque es muy importante, porque va a seguir siendo un elemento muy importante de esta nueva arquitectura arancelaria en los Estados Unidos, y es lo que les mencionábamos sobre el principio de seguridad nacional. Y aquí traemos como a la memoria el año 2018, la primera administración del presidente Trump, donde una de sus primeras medidas más controversiales fue aranceles del 25% al acero y al aluminio, precisamente por eso, porque se declaró que estos son dos sectores estratégicos donde ningún país debería entregar esa soberanía productiva y donde permitir la importación masiva de productos, especialmente de Asia, donde detrás también confluyen prácticas desleales, excesos de capacidad instalada, incumplimientos también de normas ambientales y laborales, pues amenaza a esos sectores productivos nacionales y pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y pues estos son productos, acero, aluminio, son insumos fundamentales para productos en el sector defensa, para productos también muy importantes en el sector de tecnología. Entonces, estos fueron los primeros anuncios desde 2018 que se mantuvieron bajo la administración del presidente Biden y que en esta segunda administración pues se han fortalecido. Aquí ya estamos en este momento para estas dos cadenas enfrentando aranceles del 50% y con unas muy pocas excepciones y de hecho en una de todas estas últimas modificaciones únicamente terminan exceptuados o termina con un tratamiento más favorable si para la fabricación de un producto en la cadena, por ejemplo, el aluminio, se importa el aluminio primario desde Estados Unidos, cosa algo que a veces no es tan fácil, no existe ni siquiera muchas veces la producción local en Estados Unidos para vender estos bienes primarios y también pues obviamente eso puede implicar unos costos adicionales. Entonces estas medidas pues las vamos a seguir siempre enfrentando independientemente de estas otras autopistas arancelarias y lo que vimos en esta segunda administración es que pues se han venido sumando sectores. Lo que podemos afirmar es todos los sectores que para Estados Unidos son estratégicos van a estar incluidos en la sección 232. Hemos visto otras investigaciones en el marco del cobre, las autopartes que han sido fundamentales, donde aquí quizá el tratamiento más favorable pues lo ha recibido México y Canadá, efectivamente pues por ese encadenamiento productivo que existe en el marco del NAFTA. También camiones y sus partes, autobuses, productos de madera y todo el encadenamiento productivo de este renglón económico. Los productos semiconductores que por supuesto son fundamentales en este desarrollo tecnológico, en todo el soporte de inteligencia artificial. Y recientemente hay un anuncio sobre productos farmacéuticos patentados, donde también hay una discusión sobre un sobrecosto que argumenta Estados Unidos que tienen algunos de estos productos para su ingreso a los Estados Unidos. Entonces, acá quizá para América Latina uno de los impactos más importantes ha sido, por ejemplo, en la cadena del aluminio. En este momento estamos enfrentando
me refiero al caso de Colombia, que es el que más conocemos, de productos como ventanería y varias manufacturas a partir de aluminio que se exportaban a los Estados Unidos, pues hoy enfrentan un arancel del 50%, que hace pues que por supuesto, pues esas exportaciones hayan tenido que reorientarse hacia otros mercados. Y lo que seguramente seguiremos viendo puede ser otros anuncios y otro tipo de investigaciones que de nuevo están enmarcadas en la Ley de Comercio de Estados Unidos. Entonces, aunque se presentan litigios, aunque se presentan demandas, acá ya vemos que es poco probable que tengan la misma suerte que tuvieron los aranceles del IEPA, porque pues tienen una base legal más sólida, que es precisamente la de la Ley de Comercio. La siguiente. También lo que hablábamos y mencionaba Julio, pues vimos como ese punto de inflexión en febrero de este año, cuando efectivamente pues la Corte Suprema dice que no autoriza estos aranceles en el marco de la ley IEPA, no en el marco de la 232. Sin embargo, como les decía, aquí también ese fallo generó unos sentimientos encontrados, porque si bien pues dejó sin esa base a Estados Unidos de la aplicación de los aranceles recíprocos, pues vimos muy rápido, fue ese mismo 20 de febrero, nos despertábamos con la decisión de la Corte y ya al final del día Estados Unidos ya había aplicado unos nuevos aranceles, esta vez en el marco de otra de las facultades, que era la sección 122, que fue como un mecanismo de transición, fue una medida pues muy rápida, temporal, para no perder ese mecanismo de negociación, pero que pues permitió que al final seguimos pagando ese arancel del 10%. Y de nuevo, también se abrió una discusión que muy seguramente varios de los empresarios que se han conectado seguramente ya están adelantando esos procesos, y fue el tener la posibilidad de solicitar ante la aduana de los Estados Unidos, ante el CBP, el reembolso de esos aranceles en el marco de la ley IEPA. Esto también ha tenido, pues, digamos, distintas discusiones, ha sido un proceso que al inicio no era tan claro, no ha sido tan fácil. Entendemos que ya hoy se ha venido regulando mucho más, pero esto le implicó pues también una adecuación muy rápida al CBP de los Estados Unidos para empezar a devolver estos aranceles que se pagaron en exceso, pero también pues ha sido una oportunidad para muchos empresarios de comenzar a tramitar estas devoluciones y pues poder al menos en ese punto aliviar un poco esos sobrecostos. La siguiente. Y este puente temporal que les mencionaba, esta sección 122, pues de nuevo entró a regir el 20 de febrero y tenía varias condiciones. Uno, que es una medida que solo podía ser vigente 6 meses, precisamente hasta julio de este año, porque estaba enmarcada en un concepto de desequilibrio de balanza de pagos. Entonces era otro concepto totalmente diferente, que de hecho pues se empezó a diseñar bajo la administración Nixon, que nunca se había puesto en operación, pero que también era claro que cualquier prórroga iba a requerir que se debía llevar al Congreso. Entonces, claramente, pues el Ejecutivo sabía que pues tenía que en esos 6 meses ganar tiempo, mantener ese mismo nivel arancelario del 10%, mientras iban diseñando otros mecanismos de más largo plazo que pudieran pues mantener esa misma arquitectura arancelaria. Y allí es donde empezamos a ver casi que desde marzo, porque estas medidas que se imponen en julio no son, de nuevo, respondieron ya unos anuncios en marzo, se abren unas investigaciones en otra de las facultades, que es la sección 301, que es precisamente donde estamos en este momento ubicados, y se empieza a abrir entonces una investigación para determinar ya si los países que estén interesados en exportar a Estados Unidos están cumpliendo con el mismo estándar probatorio de los Estados Unidos en materia de control de trabajo forzoso en sus importaciones. Entonces, de nuevo, pues esta sección 122 era un recargo temporal, mientras que estas medidas por trabajo forzoso, pues son por país. De nuevo, no tienen una vigencia específica, así que pues pueden mantenerse en el tiempo y están fundadas en un concepto
que es Estados Unidos tiene la facultad de corregir ciertas prácticas de sus socios comerciales cuando se consideran injustificables, cuando se consideran que pueden distorsionar seriamente el comercio de los Estados Unidos o el comercio global. Entonces, allí es donde nos empezamos pues a encontrar esos fundamentales de estas acciones. La siguiente. Y precisamente es allí donde este mecanismo en la sección 301 pues cobra gran importancia porque también parte de la base en que el que un país no ejecute o no implemente políticas para corregir esas prácticas que pueden ser injustas o que pueden ser inequitativas, como por ejemplo el trabajo forzoso, pues permite precisamente que Estados Unidos adelante investigaciones y concluya con la adopción de aranceles. Aquí algo muy importante es esta decisión no significa que, por ejemplo, los países de América Latina incurran en sí mismos en prácticas de trabajo forzoso, pero sí están sancionando que no contamos con los elementos normativos y de aplicación práctica que permitan corregir, que permitan evaluar, que permitan prevenir de una forma adecuada que en los insumos que incorporamos, en los bienes que se fabrican en la región, sí estemos adquiriendo mercancías, materias primas que en sus países de origen sí estuvieron inmersos en estas prácticas de trabajo forzoso. Entonces, aquí esta investigación que comienza en el mes de marzo abarca 60 economías, con lo cual pues Estados Unidos, digamos que ya tenía de nuevo cubierto un gran universo de países con los cuales pues tiene relaciones comerciales, pero no es la única investigación. Al mismo tiempo, en el mes de marzo se abre otra segunda investigación, otro segundo frente, que es por capacidad excedentaria, capacidades productivas que exceden realmente las necesidades del mercado. Allí están incluidas 16 economías y tiene esta segunda investigación, sí está muy orientada a lo que ocurre en países como China, países como India, como Turquía, donde también muchas de las discusiones han estado orientadas a que en ciertos sectores productivos, pues hay un crecimiento de las capacidades productivas de ciertas industrias que lo que hacen es generar excedentes de exportación que pueden inundar los mercados internacionales a precios muy bajos. De nuevo acá el ejemplo clásico es el del acero precisamente, donde pues creo que si algunos de ustedes están vinculados con esta cadena, pues conocen un poco todas las preocupaciones. De hecho, pues estos han sido temas que se han venido discutiendo hace varios años en el comité de la OCDE y es precisamente eso, ¿no? Unos sectores también que generan un gran valor para economías como las de China, que son unos grandes generadores de empleo, pero pues donde hay una capacidad gigante de producción, un mercado interno en China que ya no logra poder incorporar toda esta producción que se genera en China y donde claramente pues es un producto que sale a los mercados internacionales a unos precios distorsionados. Entonces, esas realidades donde está China como de nuevo el protagonista, pues son también las que se están analizando y muy seguramente en los siguientes días vamos a encontrar los resultados de esta segunda investigación, que también muy probablemente va a derivar en nuevas tarifas arancelarias para estos 16 países investigados. Está también el caso de Brasil, donde hemos visto desde el año pasado también una serie de negociaciones y una serie de aranceles que se desmontan y se vuelven a aplicar. También muy recientemente, en el marco de esta sección 301, se vuelve a aplicar un arancel del 25% a Brasil, que es adicional al arancel que le va a corresponder, o este 12,5 que le corresponde en el marco de las medidas de trabajo forzoso. Entonces, fíjese que ya para cada país, lo que antes era algo sencillo, entender cuál era el arancel que íbamos a pagar a los Estados Unidos por la mercancía, hoy en día ya es un ejercicio mucho más detallado, muy cuidadoso y donde también si vamos a analizar nuestra posición competitiva frente a otros socios comerciales, pues también es muy importante ver cuáles son esas medidas que están aplicando, se están aplicando para esos otros países. Hoy Brasil pues se enfrenta una realidad de un arancel del 25 que si se va a sumar al 12,5 pues va a quedar seguramente en muchos de sus productos pues en una condición de mayor desventaja frente a otros socios de la región.
Hay unas exclusiones, productos clave como café y preparaciones de café quedaron excluidas, pero de nuevo, esta negociación de productos excluidos, de anexos que van a tener tratamientos preferenciales, es algo que va cambiando continuamente y depende también pues, de los compromisos que se van suscribiendo y de las negociaciones a las que van llegando los gobiernos. Con China, pues de nuevo recordemos que desde el año 2018, cuando empezó esa famosa guerra comercial, pues fue precisamente en el marco de esta regulación que se adoptaron unos aranceles iniciales del 25%, que de nuevo, igual que en el caso de Brasil, pues se acumulan con este nuevo arancel del 12,5, igual en el caso de Vietnam, por temas de propiedad intelectual, por incumplimiento en ciertas normas de propiedad intelectual. Y el caso de productos farmacéuticos, que también son bien importantes, aquí hay una discusión de fondo muy fuerte y donde en este momento la investigación se centra en Alemania. Entonces, sabemos que hay una disputa con Asia, pero también para muchos sectores específicos, también con Europa, la relación ha venido siendo muy tensa y esperaremos, veremos, de hecho se había anunciado en un primer momento que se iba a adoptar un arancel del 100% para este tipo de productos, pues de nuevo con lo cual pues, se va a generar un cambio muy importante en la cadena de abastecimiento de estos productos. La siguiente. Y esta investigación 301 por trabajo forzoso, entonces, como les decía, yo creo que acá hay un elemento muy importante y es que está alineada también con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Tiene esa base normativa, esta es una norma, de hecho, que está desde 1930 y que lo que ha venido buscando precisamente es que todos los socios comerciales incorporen en su estándar legal interno esas mismas normas que Estados Unidos ya viene aplicando. Algo importante también, estas 60 economías que fueron seleccionadas por Estados Unidos, pues son el 99% del comercio. Entonces, claramente con este mecanismo es que, si ven, pues se pudo hacer una transición muy rápida de esos mismos aranceles que teníamos inclusive desde el año pasado. La siguiente. Siguiente. Y algo también importante, esta norma para muchos países de la región y sobre todo en el marco del NAFTA para México y Canadá no es nueva. Recordemos que en la primera administración del presidente Trump se renegocia el NAFTA y uno de los temas más sensibles fue precisamente ese capítulo laboral. Pues desde ese momento, desde esa primera administración, esa primera renegociación, ya se incorporó en el texto del NAFTA, como se conoce ahora el TEMEC, una cláusula precisamente que lleva a que Estados Unidos y Canadá debían comprometerse a incluir o a prohibir precisamente el ingreso de mercancías que tuvieran en su cadena de suministro o que fueran producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. Eso hace que en esta revisión que se hizo, pues si vemos un poco los detalles de esa orden ejecutiva, México y Canadá están con el arancel más bajo, que es el 10%, precisamente porque ya tenían una norma negociada desde hace varios años. Y también el otro canal para lograr ese tratamiento preferencial son precisamente lo que les comentaba, estos acuerdos sobre comercio recíproco, donde también parte de lo que se ha venido incluyendo han sido unas cláusulas similares a las que ya están en este TEMEC, para que los países efectivamente pues se aseguren de tener ese mismo estándar de los Estados Unidos. Entonces, para aquí traemos, por ejemplo, el caso de Colombia. ¿Qué pasó con Colombia? Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero estamos en la lista del 12,5. No tuvimos ese tratamiento preferencial y no logramos llegar al 10% a pesar de tener el TLC. ¿Qué pasó? Pues no tenemos internamente hoy una ley o un decreto, una regulación normativa que específicamente prohíba la importación de mercancías que tengan incorporado trabajo forzoso y tampoco tenemos un acuerdo de comercio recíproco. Fíjense que hoy en la nueva lógica termina siendo más importante el acuerdo de comercio recíproco que el TLC. Creo que acá estaba viendo en los chats una pregunta que claro, es la que pues todos nos hacemos, qué pasa con el certificado de origen. Recordemos que el certificado de origen en el marco del TLC nos sirve para acceder a la preferencia sobre el arancel de nación más favorecida. Entonces, si somos Colombia, tenemos nuestro TLC, vamos a tener que ver siempre tres autopistas. Una, yo cumplo con mi certificado de origen
y con eso no pago el arancel NMF en virtud de mi TLC, pero eso no me exime de pagar este 12,5% o cualquier otro arancel, porque aquí estamos fuera de nuestro TLC. Entonces, fíjese que tenemos otro acuerdo y tenemos otra regulación y aquí vamos a tener que pagar, si era un producto con el NMF del 6%, sobre ese pagamos cero, pero adicional vamos a pagar el 12,5% y aquí ya no importa el certificado de origen. El certificado de origen solamente vale en el TLC, en el Tratado de Libre Comercio. Como Colombia no tiene un acuerdo de comercio recíproco y no hemos negociado unas normas internas que garanticen en Estados Unidos ese estándar de legalidad que ellos están buscando en materia de trabajo forzoso, pues lo que está pasando es que Colombia está hoy en día, o a partir del 24 de julio, pagando un arancel del 12,5% y solamente el certificado de origen le va a servir para no pagar el arancel NMF. Otros países que no tengan, por ejemplo, los países asiáticos, que no tengan tratado de libre comercio y estén con el 12,5%, en el mismo ejemplo, si había un NMF del 6, pues van a pagar el 6 más el 12,5, entonces van a pagar 18,5. Entonces, fíjense que aquí toda esta ingeniería de aranceles termina siendo muy importante, pero quizá el mensaje de fondo es ya el Tratado de Libre Comercio no es suficiente y, por ejemplo, que yo tenga mi certificado de origen no me va a eximir del pago de estos aranceles en el marco de la sección 301. Olga, y te interrumpo un segundo. Claro. Eso también respondería a otra pregunta que va en el mismo sentido aquí que hace Sonia Calderón, que pregunta en el caso CAFTA-DR, ¿cómo se aplican? Seguimos esta misma lógica de lo que acabas de explicar. Exactamente, seguimos esa misma lógica. Lo que pasa, y ya lo vamos a ver, creo que en la siguiente, para CAFTA hay un beneficio muy importante. Yo creo que primero hay varios países del CAFTA que también lograron acuerdos de comercio recíproco. Entonces, para ellos quedó el arancel del 10, creo que en la siguiente lo podemos ver, quedó el arancel del 10% para algunos de los países. Sí, fíjense que, por ejemplo, tenemos Salvador y Guatemala, si tienen el acuerdo de comercio recíproco. Entonces, para ellos no es 12%, sino 10%, pero además también quedó una cláusula textil, que sabemos pues que es uno de los sectores más importantes en el CAFTA, donde se mantiene el acceso a Estados Unidos con certificado de origen. Solo CAFTA y solo México tienen y Canadá tienen también esa preferencia. Colombia, Perú no lo tenemos. Digamos que aquí sí se está generando una brecha muy importante, o casos como el de Argentina, que no tienen un TLC con Estados Unidos, pero tienen un acuerdo recíproco, quedan en 10, pero además tienen un anexo donde otros productos pueden tener pues una mayor preferencia. Pero el caso del CAFTA frente al resto de América Latina, creo que tiene unas mejores perspectivas. Por ejemplo, si nos comparamos con Perú y con Colombia, que somos TLC, pero que pues no estamos logrando por el momento ninguno de estos beneficios. Entonces, en la siguiente. Y efectivamente, digamos, acá tenía el tema de las confecciones, entonces creo que acá también pues podemos ver un poco cómo juega, entonces 10% pues los países digamos que logran su acuerdo con Estados Unidos muy rápido, aquí también pues creo que el caso de Guatemala fue muy importante porque cuando el USTR, que era pues, la autoridad que estaba analizando si había o no incorporado trabajo forzoso, hace una primera publicación de su investigación inicial, pues muy rápidamente Guatemala se mueve y expide muy rápidamente una ley que deja, pues digamos, un poco más tranquilo a Estados Unidos y efectivamente ellos logran quedar en este grupo privilegiado del 10%. Pero otros países, creo que me están preguntando por Nicaragua, la última orden ejecutiva, pues nos dicen, no tiene una norma, no tiene una ley que efectivamente prohíba la importación de esos bienes y tampoco tiene un acuerdo de comercio recíproco, entonces está en el 12,5%. Sin embargo, Nicaragua, pues por estar en el CAFTA, al menos en materia textil, pues sí va a tener esos mismos beneficios en que va a poder, con certificado de origen, poder llegar a Estados Unidos con el cero arancel, muy parecido al mecanismo que tiene el NAFTA, pero NAFTA pues sí es para todo su universo arancelario. En realidad a México no le cambia nada, ellos sí cumplen con origen, entran en CAFTA pues también, pero para sector textil.
pero también algo importante para Centroamérica y en materia textil es que ese beneficio también se terminó extendiendo para algunos países de Asia. Ya los vamos a ver que también lograron muy rápido una negociación. Entonces, fíjense que aquí también, de cara a ser una estrategia competitiva exportadora, pues es muy importante empezar a revisar cómo están realmente esos socios o esos competidores y cuál es el arancel efectivo que va a pagar para mi producto cada uno de mis competidores para el ingreso a los Estados Unidos. En el caso de Colombia, como les decía, pues genera preocupación. Tenemos a ver pues otros productos que también pues quedaron en una situación, ¿no?, de pérdida de competitividad, pero solo en confecciones pues estimamos un sobrecosto de 18 millones de dólares al año en un sector pues que también para Colombia es muy importante, por lo cual pues rápidamente vamos a tener que seguir moviéndonos para lograr un tratamiento más favorable. Acá también les cuento que está haciendo Colombia, pues tenemos un decreto que está en discusión de nuestras autoridades, precisamente que lo que busca es seguir el modelo de El Salvador, el modelo de Ecuador y de Guatemala e incorporar ya en nuestra regulación interna una prohibición expresa para la importación de este tipo de mercancías. Lo que pasa es que pues obviamente eso va a tener también un impacto muy fuerte ya de cara a la cadena de abastecimiento de muchos sectores, pero ese es como digamos, el curso de acción muy rápido que se está empezando a trabajar y muy seguramente con esta decisión, pues los demás países, seguramente Perú también está trabajando en esa misma estrategia para lograr pues al menos ese tratamiento del 10%. La siguiente. Y algo también importante que yo creo que es parte de lo que todos los empresarios vamos a tener que empezar a incorporar ya de cara en nuestro proceso productivo, en cómo nos empezamos a preparar, como decía Martín, cómo nos vacunamos frente a toda esta realidad que va a seguir. Digamos, esto no va a cambiar. Yo creo que estas son medidas que difícilmente vamos a volver al mundo de la OMC y al mundo de los TLCs, pero claramente creo que el primer paso es entender la lógica, ¿no? En la lógica de dónde vienen todas estas medidas, como lo hablamos al inicio, y específicamente en materia de trabajo forzoso, de cara al sector privado, también hay unas acciones que son muy importantes, empezar a incorporarlas y donde yo creo que espacios como ASFA son fundamentales y para todas las compañías instaladas en todas nuestras zonas francas de la región, creo que aquí hay una gran oportunidad de complementariedad, una gran oportunidad también de cooperación, porque es fundamental empezar a incorporar también ejercicios de debida diligencia. Hoy muchos de nuestros países tenemos ya unas normas que nos hacen a los empresarios pues empezar a aplicar normas para el control de lavado de activos, el control de delitos transnacionales. Pues al final toda esta regulación termina también siendo una regulación de debida diligencia, que es lo que está buscando Estados Unidos. No solamente que haya una norma, pero esa norma pues se tiene que aplicar y Estados Unidos ya de hecho lo diseña, lo tiene muy claro, es la aduana en los Estados Unidos quienes pueden empezar a hacer investigaciones, incluso lo que está pasando es que cualquier competidor en Estados Unidos puede levantar la mano ante el CBP y decir, yo creo que este producto que llega de Costa Rica, creo que hay un indicio razonable que incorporó en alguna parte de su cadena trabajo forzoso. El CBP tiene la capacidad de hacer digamos, poner en suspensión el ingreso de mercancía y luego hace una investigación donde se encuentra que efectivamente se incorporó trabajo forzoso o al revés, que no pudimos comprobar que no se estaba incorporando este tipo de mercancías, pues puede llevar a la detención o la incautación de la mercancía. Nos vamos a encontrar con que estas capacidades del CDP se van a seguir fortaleciendo. Entonces, para hacerlo es muy importante también empezar a implementar internamente estos mecanismos de debida diligencia muy importantes, donde al igual que pasa con los temas de lavado de activos, ya existen también unas listas donde me dicen, hay unos países, hay unas empresas, hay unas entidades que ya Estados Unidos identificó que pueden incurrir en estas prácticas. Está el caso de la provincia de Xinjiang en China, que es uno pues como de los focos de las alertas rojas que para Estados Unidos siempre le van a generar y donde entendemos también que hay una producción importante de hilos y de muchos insumos, por ejemplo, para la cadena de confecciones. Allí, por ejemplo, es fundamental entrar, revisar esas listas y demostrar que efectivamente hicimos nuestro mejor esfuerzo para lograr que no estemos, que nuestro proveedor no nos esté vendiendo un insumo que esté incorporado, que haya sido adquirido en alguna de esas entidades que está allí listada.
Hay países como Corea del Norte, pues que prácticamente todo lo que se produce allá está en estas listas, entonces claramente sabemos pues que no podemos incorporar ningún insumo que provenga de allá. Y digamos que también se invierte un poco la carga de la prueba, es el importador y obviamente desde el exportador los que tienen también que hacer esa debida diligencia y demostrarle que hizo su mejor esfuerzo, hizo un muy buen proceso de trazabilidad para efectivamente pues asegurarse que ese producto pues está llegando en las condiciones que está requiriendo Estados Unidos. Algo también muy importante, de nuevo, en esa ingeniería arancelaria es fundamental ver que estos aranceles se pueden o no se pueden acumular con otras acciones. También sabemos muchas veces que Estados Unidos, mediante mecanismos antidumping, derechos compensatorios, viene también aplicando muchas medidas arancelarias. Muchas veces estas medidas sí se suman. Entonces, de nuevo, aquí también es muy importante otro de esos mecanismos, además de la debida diligencia, pues es también asegurarnos muy bien cuál va a ser ese arancel que vamos a pagar efectivamente en los Estados Unidos. Y de nuevo, como no nos está aplicando la norma de origen tradicional que teníamos, que nos servía solo en el TLC, sino que tenemos que entrar a ver también ya esta nueva lógica, muchas veces también en el marco, por ejemplo, si estoy importando un insumo de China que tiene una medida de defensa comercial en Estados Unidos y le hago simplemente un proceso que no es una transformación sustancial, pues podría terminar pagando el arancel que le aplica China, independientemente que hubiera cumplido el origen TLC. Entonces, fíjense que aquí es muy importante entrar a revisar toda esta letra menuda, pero sin duda sí se abre pues una gran oportunidad en la medida que nuestros grandes competidores históricos en el mercado de Estados Unidos han sido por los países asiáticos y en esa medida pues podríamos empezar nosotros también a tener pues una mejor imagen y poder tener también una ventaja competitiva logrando implementar estas buenas prácticas y logrando con nuestros gobiernos pues unas muy buenas negociaciones que nos dejen en unas condiciones más favorables. Ya para cerrar, solo como algunos ejemplos de los productos que hemos venido identificando. Si quieres, en la siguiente, ya para terminar, ya se nos fue el tiempo. Por ejemplo, cuando vemos los productos más afectados de los países miembros de ASFA, entonces nos encontramos con instrumentos médicos y ópticos, pescados, frutas, cítricos, prendas de vestir, maderas y manufacturas, aceites y grasas. Estas son cadenas, esta es una primera mirada de esas cadenas productivas donde es importante comenzar a hacer ese trabajo, tanto de incorporar a nivel regional y de nuevo pues a nivel de zonas francas, creo que es el instrumento y el escenario ideal, estas buenas prácticas regulatorias, estas buenas prácticas de debida diligencia, pero también importantísimo empezar a hacer ese ejercicio juicioso de cómo está esa cadena de abastecimiento. Ya sé que estoy trayendo un producto de la provincia de Xinjiang en China, pues tengo que empezar a ver cómo lo reemplazo y esa mirada de sustitución de esas importaciones, pues debería ser también regional, en la medida en que empecemos a incorporar más insumos regionales, para lo cual lo que siempre ha sido pues uno de estos grandes objetivos de tener unas reglas de origen que podamos cumplir entre todos, en que podamos tener una acumulación de origen entre todos los países, pues nos va a dar una mayor garantía para poder cumplir con toda la regulación de Estados Unidos y llegar en unas mejores condiciones. Obviamente también Estados Unidos busca que le compremos más a Estados Unidos. Digamos que al final, de nuevo en el caso textil confección, pues comprarle el algodón desde Estados Unidos, pues significa que estamos mejor posicionados y es parte también del objetivo en que sustituyamos la compra de insumos asiáticos por la compra de aquellos insumos que para Estados Unidos pues resultan fundamentales. Y ya para terminar, en el caso de Colombia, por ejemplo, claramente esta decisión pues nos deja, bueno, acá teníamos también un poco a nivel de países, igual la presentación se las enviamos, pues de nuevo también cuáles son otro tipo de los sectores que pueden verse afectados, que eran pues, los que veíamos en casos de América Latina, pues sobre todo sector agroindustrial, donde somos realmente, pues son como nuestras grandes exportaciones, se han venido afectando de una manera importante. Y ya en el caso de Colombia, pues tuvimos una gran afectación, por ejemplo, en el caso de las flores. Si quieres, en la siguiente, es uno de los productos que para nosotros quedó, digamos, con una situación más complicada
porque pues es uno de los productos de mayor exportación a los Estados Unidos y hoy tendríamos que enfrentar ese arancel del 12,5%, mientras que otros competidores pues están teniendo unos aranceles mucho más bajos, pero también pues está, como les hablaba, temas de confecciones, el tema pues metal mecánico, donde también pues estamos prácticamente fuera del mercado. En realidad, esta nueva foto nos significa unos retos muy grandes, pero de todas maneras, yo creo que sí nos da unas oportunidades de trabajo en la región, de aprovechamiento de los acuerdos comerciales que tenemos vigentes entre nosotros y de incorporación de buenas prácticas, donde de nuevo pues, los espacios de zona franca terminan siendo ideales para alinear esta regulación. Hasta aquí, Julio. Quisiera cerrar la presentación para no extenderme más y sé que hay varias preguntas adicionales, entonces aquí súper atentos. Olga, muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Creo que en el transcurso de la presentación se han ido resolviendo varias de las preguntas. Se tenía Sonia Calderón en el caso del Tratado CAFTA-DR, un poco también Alejandro Arginal, que había preguntado sobre el tema de Nicaragua, Carmina Wagner, que había preguntado por el tema de certificado de origen, y ahí también se fue respondiendo. Tal vez nos quedaría pendiente un tema que preguntan aquí, que es de muy fácil respuesta, pero no quiero dejar de que se conteste. Si no estoy mal, David Rocha, que pregunta que si se podría indicar cómo es el tema de la vigencia establecido para este nuevo esquema y si existe la posibilidad de que sea revocado o modificado más adelante por parte de los Estados Unidos. En parte ya lo contestaste, pero quería un poco que ahondaras ahí en ello. Sí, pues mira, yo creo que todas estas medidas van a ser siendo litigiosas, ¿sí? Todas van a seguir siendo demandadas. Yo creo que Estados Unidos está ya sobrecargado de todas las demandas, la 232 se van a seguir presentando, pero de nuevo, vemos que estas medidas tienen una base legal más sólida. Y lo dijo el mismo fallo de la Corte del 20 de febrero. Entonces, la respuesta práctica, yo creo que esta es nuestra nueva realidad. No puede ser más difícil que estas medidas se revoquen. Y algo también que debemos tener en mente, esto puede trascender si es un gobierno republicano, un gobierno demócrata, porque a veces también pensamos, bueno, ya le queda poco tiempo al presidente Trump, pero de nuevo, por eso les ponía el caso del acero. Estuvo durante la administración uno Trump con Biden, se mantuvo, de hecho, también empezó a ampliarse el universo pues bajo la administración Trump 2 pues se ha fortalecido. Entonces termina siendo ya casi una visión país, una visión que los empresarios de Estados Unidos pues obviamente también han venido aplaudiendo, digamos que para ellos, si bien han tenido unas discusiones internas, pues sigue siendo, y cuando ellos muestran sus resultados dicen, no, pues para la industria de Estados Unidos ha sido muy bueno estos mecanismos y vemos que otros socios comerciales lo están haciendo. México, en respuesta también a esta nueva realidad, en enero de este año subió aranceles NMF a todos los productos asiáticos, a todos los productos con los que no tenía acuerdos de libre comercio. Eso nos dejó a nosotros, los que tenemos acuerdo comercial con México, mejor, pero fíjense que esto empieza a replicarse. Entonces, yo creo que esta es la nueva realidad. Pues mil y mil gracias, Olga. Muchísimas gracias, Martín. Siempre ustedes desde Araujo Ibarra haciendo un seguimiento, casi como diríamos en el argot futbolero, cuerpo a cuerpo, en estos temas de comercio internacional, en estos temas arancelarios que afectan profundamente a los afiliados, los miembros de ASFA, pero en general a todos los actores y miembros del comercio internacional y del comercio exterior aquí en la región. No me queda, yo le dejaré también la palabra a Martín y a Olga para que se despidan. A mí más que darle las gracias a casi las 100 personas que se unieron en este webinar, y recordarles que pues estos temas son de carácter informativo. Perdón, Martín, perdón, Olga, ustedes que también son abogados entenderán mi tara jurídica aquí. Recordar que estos son presentaciones de carácter puramente informativo y que no suplen en nada una asesoría legal puntual para cada uno de los temas que requiera cada uno de los que aquí participó. Martín, Olga, mil gracias de nuevo. Los dejo que se despidan. Muchas gracias, Julio. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y como corolario, yo creo que Alfa tiene ahora más justificación que nunca. Nosotros debemos ser los vigilantes en Alfa, los guardianes de que los productos
fabricados en las 700 zonas francas de América Latina conserven el estatus duty free, no solamente dentro de la zona franca, sino sobre todo en los mercados de destino. Y cuenten con nuestra muy modesta participación para ir removiendo en colaboración y bajo tu liderazgo y el liderazgo de nuestra presidenta y la junta directiva, estas barreras. Y si logramos esto, las cifras de zonas francas, de ampliaciones y de exportaciones crecerán como levadura. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Olguita, no sé si Gracias quieras a decir todos algo. ustedes y nos veremos en la próxima edición de ASFA Talks. Gracias Claro y que que sí. tengan un Gracias a buen fin de ustedes, me semana. Que sumo al estén muy agradecimiento de bien. Martín, un gusto poder compartir con ustedes este espacio y aquí súper disponible para atender cualquier inquietud puntual que tengan y ojalá pues nos podamos seguir viendo en otros espacios. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo Adiós, a todos. gracias.